después de estimular la indotelina y el factor de von Willebrand, entonces se produce la vasoconstricción, inmediatamente las plaquetas son las que van a producir coagulación. Entonces, uno de los anticoagulantes que podemos utilizar, sobre todo, muy importantes, las aspirinas, son agentes antiplaquetarios que impiden la adhesión plaquetaria. Y esto se realiza a través de varios mecanismos, estos agentes antiplaquetarios. Entonces, principalmente por una activación de la antitrombina, una activación del adenosindifosfato, en la conversión de adenosindifosfato, la adrenalina, el colágeno, los ácidos araquidónicos que desencadenan la producción de prostaglandinas y los tromboscanos A. Entonces, los ácidos araquidónicos y la lipooxigenasa, mejor dicho, la ciclooxigenasa, van a transformar los ácidos araquidónicos en prostaglandinas y tromboscanos, ¿no? Entonces, cuando existe un acúmulo de ciclooxigenasa, sobre todo de prostaglandinas, que tienen mucho las personas muy nerviosas, entonces se pueden producir accidentes cerebrovasculares, sobre todo. Entonces, tenemos estos compuestos que son antitrombóticos, que se provoca, digamos, una inhibición de la adhesión plaquetaria de terapias, ¿no? Pero son tipos sintéticos, diríamos, ni tan sintéticos, pero externos, podemos decir. Ahora, existen otros inhibidores fisiológicos, que son las prostaciclinas y las citocinas. Entonces, estos otros que les he indicado, la antitrombina, la anti-GATP, el ácido araquidónico, no son tan propios de la inhibición fisiológica normal. Entonces, dentro de este tipo de fármacos tenemos, primero, tenemos 5 tipos. Los inhibidores de la síntesis de neutrones A, los estimulantes de los nucleótidos cíclicos, los antagonistas del adenosindifosfato, los inhibidores directos de la trombina, o sea, estimulantes de la antitrombina, y los antagonistas del complejo glicoproteico. Acá tenemos, una plaqueta alergénica. Aquí tenemos estas glicoproteínas, el 2A3B, ¿no? La fibrina, el factor de von Willebrand también que tenemos. Entonces, todos estos compuestos son los que van a inhibir la adhesión plaquetaria. Vamos a empezar con inhibidores de la síntesis de tromboscano. ¿Quién forma o cómo se forma el tromboscano? Sobre todo el A2. ¿Cómo se forma? Hemos indicado un cuadro, ¿no? Este cuadro es muy importante. Está en analgésicos antipiréticos, ¿no? Un cuadrito azul donde está, digamos,
los fosfolípidos que están en la membrana celular, la fosfolipasa A que actúa sobre eso y esto transforma en ácidos araquidónicos estas fosfolipasas. Y estos ácidos araquidónicos, sobre estos ácidos araquidónicos actúan dos enzimas. ¿Cuáles son? La ciclooxigenasa y la lipooxigenasa. La ciclooxigenasa que inhibe la formación de prostaglandinas y tromboscanos. La lipooxigenasa que es los leucotrienos, ¿no? Tenemos esa secuencia. Ahora, acá se inhibe al tromboscano A través de una inhibición de la ciclooxigenasa. ¿Quién inhibe la ciclooxigenasa? ¿Quién lo acetila la ciclooxigenasa? La aspirina, ¿no? Es uno de los principales fármacos que actúan sobre la ciclooxigenasa, inhibiendo la transformación de los ácidos araquidónicos a tromboscanos. Pero también existe otra enzima que se llama la tromboscano sintetasa, ¿no? Que es antagonizada por fármacos tales como la aspirina, y también se antagoniza a través de una inhibición de los receptores de tromboscano. Entonces tenemos tres cosas. Uno, la inhibición de la ciclooxigenasa. Otro, la inhibición de la enzima tromboscano sintetasa, que es aparte, ¿no? Y por último, se bloquea los receptores de tromboscano, ¿no? Entonces es importante. De esa manera podemos, digamos, inhibir la ciclooxigenasa. Entonces, la ciclooxigenasa no son muy específicas para los prostonoides plaquetarios, ¿no? Entonces, pero sin embargo, hemos indicado como principal agente que inhibe la adhesión plaquetaria la aspirina por inhibición de la ciclooxigenasa y la poca producción de tromboscano A2, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el mecanismo de acción por los cuales la aspirina bloquea el agregado plaquetario. ¿Por cuánto tiempo es inhibida la plaqueta? ¿Por cuánto tiempo inhibe este agregado plaquetario? De por vida. No se agrega más. Pero si nosotros consumimos aspirina, digamos, en bastantes cantidades como ocurre en la artritis, entonces no se coagula la sangre, ¿no? Y para hacer una intervención quirúrgica se tiene que suspender la administración de aspirina. Eso hemos quedado, ¿no? De 5 a 7 días en algunos casos. Pero es suficiente, de 2 a 3 días la supresión. Porque como tiene una vida de 7 a 11 días la plaqueta, entonces en 3 días que no se administre existen ya plaquetas nuevas que pueden adherirse, ¿no? Entonces por eso suspendemos de 3 a 6 días siempre. Entonces es importante, digamos, sobre todo la administración de aspirina para evitar los accidentes cerebrovasculares o infartos del miocardio. Más una persona que sobrepasa los 50 años tendría que tomar aspirina 100 miligramos, hemos dicho, de 80 a 100 miligramos cada 24 horas, ¿no? Esto como profilaxis de un accidente cerebrovascular.
Después tenemos los inhibidores específicos del tromboscano sintetasa, que produce una inhibición de la síntesis del tromboscano y favorece la síntesis de las prostaciclinas endocrinas. Dentro de estos fármacos tenemos la doxacycline y el vitazol y el camagogel. Acá tenemos estas drogas que estamos indicando, ¿no? La doxacycline, la vitazol y la camagogel. Entonces, claro que tenemos estas dos también, que es la dopamina y el ribotril, que también son grupos de fármacos que van a impedir o inhibir el agregado plaquetario. Entonces, ahora vamos a la picotamina y el ticagrelor inhiben directamente a los receptores de tromboscano. Fármacos que estimulan a los nucleótidos. Dentro de los nucleótidos cíclicos tenemos la AMPC, que es adenosín monofosfatos ciclasa, y la guanisín monofosfatos ciclasa, que son mediadores moleculares del agregado plaquetario, ¿no? Dentro de estos fármacos que van a inhibir a estos nucleótidos cíclicos tenemos la prostaciclina, la adenosina y el ácido nítrico, ¿no? Por tanto, estimulan la síntesis de sustancias que van a producir una inhibición del agregado plaquetario, actúan como antiagregantes, ¿no? A este grupo pertenecen diferentes sustancias como la adenilciclasa, el TGE, epoprosterenol y la carbacilina, que estimulan a la adenilciclasa. La adenilciclasa actúa como inhibidor de la coagulación. La estimulación de la guanidilciclasa, que son los nitratos y los nitritos, y los inhibidores de la fosfodiesterasa, como el dipiridamol. Después tenemos los fármacos antagonistas de los receptores para la adenosina, que es otro mecanismo de acción. ¿Y cuáles son estos? Los que actúan como inhibidores de las glicoproteínas que se encuentran en las plaquetas, el 2B, 3A, receptores del fibrino, como aquí se encuentran, ¿no? 2B, 3A y receptor del fibrino. De acuerdo a este cuadro, ¿no? Entonces, como no se adhiere, no se pega el fibrinógeno, por tanto impide también la digestión plaquetaria. Dentro de estos fármacos tenemos el clopidogrel y la ticlopidina, que son los fármacos más utilizados en este sentido. Y los inhibidores directos de la trombina, o sea, de esto ya hemos hablado. ¿Cuáles son los inhibidores directos de la trombina? La heparina, ¿no? La heparina, ¿qué es? Un anticoagulante, ¿no? Tenemos diferencia heparina no modificada, de bajo peso molecular, que inhiben los factores 10, 9, 11 y 2 activados, ¿no? Entonces, por ese mecanismo. Y por último tenemos
los antagonistas del complejo grupo proteico 2B3A. Dentro de estos fármacos podemos indicar a la bentosicilina, los dextranos, que son fármacos que van a inhibir este acoplamiento o que inhiben a estas glicoproteínas 2B3A, y estos ya no reciben el fibrinógeno, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar ahora aplicaciones terapéuticas. ¿Para qué nos sirve? Nos serviría. Hemos hablado de estos anticoagulantes proteicos. Todos nos sirven como anticoagulantes en la prevención, sobre todo, de los accidentes cerebrovasculares. ¿Para qué nos serviría? Para prevenir, ¿no? Como la aspirina, para prevenir los accidentes trombóticos arteriales. Aunque no se utiliza. Una cosa es prevenir y otra cosa tratar. Si nosotros tratamos con estos fármacos un accidente cerebrovascular, un infarto, no le va a hacer nada, ¿no? Porque el coágulo ya está formado. El tapón ya nos ha hecho el desastre que tenía que hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros tenemos un individuo que le da un infarto, no vamos a dar este tipo de fármacos, sino simplemente damos para prevenir, para que no se agregue la paciente cuando existe exceso de prostaglandinas, prostaglandinas y trombostanos, sobre todo, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora de los efectos secundarios. ¿Cuáles serían los efectos secundarios? La inhibición de la coagulación. La inhibición de la coagulación nos puede traer como consecuencia hemorragias, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de hemorragias? Diferentes hemorragias, sobre todo si existen úlceras gastroduodenales, y cuando se da un exceso de dosis podía producirnos sangrados a nivel de las encías, después nos puede producir sangrados en los órganos más delicados. Puede darnos también un derrame cerebral, que es diferente del derrame cerebral que el accidente cerebrovascular, ¿no? Cerebral. Uno es por taponamiento y otro es por hemorragia cerebral. La hemorragia cerebral es benigna, ¿no? O sea, si hay un diagnóstico inmediatamente se produce esta ruptura de un vaso, entonces abren la calota y hacen que esa sangre salga y no hay problema. En cambio, el infarto ya pues las células mueren. Ahora, lógicamente, aumenta la presión cuando no se trata una hemorragia cerebral. Entonces, cuando no se trata, produce aumento de la presión intracraneal y eso produce una lesión celular, ¿no? Efectos secundarios. Aquí tenemos un cuadrito, pero que no tenemos diapositivas. Efectos secundarios, ¿cuáles serían? Hemorragias, después podemos tener una predisposición, digamos, a la formación de úlceras, enfermedades de úlceras pépticas, pueden causar cefalea intensa, vasodilatación a nivel cerebral, pueden provocar también
hipotensión en algunos casos. En algunos casos hipertensión, en otros hipotensión. Vamos a hablar ahora de fármacos trombolíticos. Aquí tenemos un cuadro muy interesante esto, cuando se produce el coágulo, hay ruptura del vaso y se produce el coágulo. Tiene que haber un mecanismo por el cual inhiba ya, digamos, la formación de más cantidad de coágulo, separe la formación, y aparte de eso viene un mecanismo que es la disolución del coágulo. Ahora, esa disolución del coágulo es normal, pero nosotros podemos acelerar hasta 1000 veces la disolución del coágulo. Damos este fármaco ya cuando ha existido un infarto, ¿no? Ya existe un coágulo. Entonces vamos a dar agentes fibrinolíticos, ¿no? ¿Por qué se llaman agentes fibrinolíticos? Todo líticos, ¿qué significa? Que va a producir lisis, disolución, ¿verdad? Se disuelve. Entonces, les he presentado este cuadro de la fibrinolisis. ¿Quién es la parte importante de todo esto? Okay. Es primero la adhesión plaquetaria y la formación, digamos, de redes de fibrina, ¿no? Entonces, cuando existe una disolución del coágulo, lo primero que se produce es una lisis de la fibrina. Y dentro de la lisis de la fibrina tenemos la vía intrínseca y la extrínseca. La extrínseca tenemos acá el factor 12 de la coagulación. Aquí tenemos el factor 12 de la coagulación, los cisinógenos que actúan sobre la precalicreina, transformando en calicreina. Esta calicreina actúa sobre la prouroquinasa, transformando en uroquinasa, ¿no? Pro quiere decir que va a producir uroquinasa, ¿no? Prouroquinasa transforma en uroquinasa. Ahora, ¿quién disuelve naturalmente, fisiológicamente la fibrina? Es el plasminógeno, ¿no? El plasminógeno, que por acción de esta uroquinasa se transforma en plasmina, y la plasmina disuelve la fibrina, ¿no? Lo degrada la fibrina. Esa es una vía. La otra vía tenemos la fibrina más el activador plasmático tisular. Esos dos elementos van a actuar sobre el plasminógeno, transformando en plasmina. Este factor plasmático tisular se encuentra en el endotelio, ¿no? Entonces, esa es la forma en que se disuelve la fibrina. Ahora, acá tenemos fármacos que dicen fármacos trombolíticos, o sea, tendríamos fármacos que van a estimular a este mecanismo que hemos estudiado anteriormente, que es la trombolisis. Entonces,
los fármacos trombolíticos, como su nombre indica, son los que van a disolver esos coágulos que pueden ser muy dañinos para el organismo. Dentro de estos fármacos trombolíticos tenemos los agentes inespecíficos fibrinolíticos que estimulan la fibrinólisis a través de qué, ¿no? ¿A través de qué? De la estimulación de estos procesos que les he dicho, ¿no? Activando la uroquinasa, activando la calicreina, precalicreina, todos estos sistemas que hemos indicado en la fibrinolisis, ¿no? Dentro de estas existen otras sustancias que coadyuvan a esta fibrinólisis, que son la estreptoquinasa y la uroquinasa. Hemos dicho que la uroquinasa también, pro-uroquinasa, uroquinasa hemos dicho que actúa sobre el plasminógeno transformando en plasmina, ¿no? Entonces, uno de estos mecanismos sería el de activar, digamos, a la uroquinasa, ¿no? Entonces, la estreptoquinasa, que no es propia de la fibrinólisis, pero es una sustancia que si nosotros administramos va a producir lisis de la fibrina, ¿no? Pero los inhibidores de la uroquinasa también, ¿no? Por tanto, si se inhibe estas sustancias, no se va a transformar el plasminógeno en plasmina. Entonces, ¿qué va a producir? O estimula la hidrólisis del plasminógeno. Aparte de inhibir la transformación, hemos indicado. El plasminógeno se transforma en plasmina y eso va a producir la lisis de la fibrina, nos hemos indicado así. Entonces, ¿quién estimula al plasminógeno? La uroquinasa. La estreptoquinasa y la uroquinasa, si administramos, va a inhibir. Ese es un mecanismo. Otro mecanismo que es independiente, que es la hidrólisis. Aparte de eso, la hidrólisis ¿de qué? Del plasminógeno. O sea, uno inhibe la transformación y otro produce la disolución de este elemento que es el plasminógeno, que es importante en la lisis, ¿no? Agentes de especificidad intermedia, la estreptoquinasa y el plasminógeno asilado, ¿no? Son inhibidas también. La activación del plasminógeno endógeno se realiza principalmente por la uroquinasa, ¿no? Después, otro mecanismo por el cual se va a producir esta lisis, los agentes específicos trombolíticos propiamente dichos. O sea, hemos hablado sobre la TPA, ¿no? El activador plasmático tisular. Tenemos un elemento que es el activador plasmático tisular recombinante. Entonces, esta va a inhibir, porque hemos dicho, la TPA con la fibrina estimula el plasminógeno para la transformación de plasmina. Si nosotros inhibimos esta formación de la fibrina más la ATPA, entonces se va a inhibir la fibrinólisis. Por eso estamos hablando de fibrinolítica. ¿En qué casos usamos estos agentes fibrinolíticos? ¿En qué casos? ¿Para qué nos servirían estos agentes? Antifibrinolíticos. Cuando tenemos deficiencia de la coagulación y tenemos hemorragias, ¿no?
Entonces, si tenemos hemorragias, queremos que permanezca el coágulo. Entonces, si tenemos algunas deficiencias en cuanto a la coagulación, entonces que permanezcan los coágulos y de esta forma impedimos que exista, digamos, o que continúe la hemorragia, ¿no? Ahora vamos a hablar de los agentes anticoagulantes. Hemos hablado de los agentes anticoagulantes in vitro. Bueno, vamos a hablar tenemos tres tipos: in vitro y in vivo, que es la heparina. La heparina también para conservar la sangre de las transfusiones. Y tenemos también los agentes antifibrinolíticos, ¿no? Que van a conservar el coágulo. Ahora tenemos los anticoagulantes que únicamente nos sirven para la transfusión sanguínea, ¿no? Y estas son sales que podemos administrar a sales capaces de captar, hacer una reacción química con el calcio de la sangre. Y ustedes saben que el calcio es importante para la coagulación sanguínea. Si quitamos el calcio mediante estas sales, entonces ya no se va a producir la coagulación sanguínea y esta sangre va a estar líquida para hacer una transfusión sanguínea. Ahora ustedes dirán, ¿cómo? Si vamos a colocar una sangre que no se coagula, entonces podemos producir hemorragias espontáneas, pero no es así. Porque si nosotros tratáramos de dar estos medicamentos y no se produzca la coagulación, entonces es incompatible con la vida. Ustedes saben que el calcio interviene en todos los procesos fisiológicos de las células, ¿no? En la función celular y aparte en la conducción nerviosa. Ustedes saben que el calcio, hemos indicado, es importante, esas moléculas de calcio, ¿no? Entonces, cuando se introduce al organismo, entonces esta sangre, mediante una transfusión, puede coagularse porque la sangre se mezcla, la sangre de la transfusión se mezcla con la sangre del individuo y ya tiene bastante calcio y por tanto podría coagularse. No interfiere en la coagulación sanguínea. Muy bien. Entonces, farmacodinamia, ¿cómo actuaría? Sacando el calcio de la sangre, ¿no? Dentro de estos tenemos el citrato y el oxalato. El citrato de sodio y el oxalato de potasio, que son el citrato de sodio y oxalato de potasio, que son las sales que van a captar todo el calcio de la sangre, ¿no? Ahora, ¿cómo administramos? Este citrato y oxalato tenemos al 3.8%, ¿no? Y a esta concentración, un mililitro de citrato de sodio, de potasio, puede inhibir la coagulación de 10 mililitros de sangre. Si tenemos medio litro de sangre, ¿cuánto se necesitaría para inhibir la coagulación? 50 mililitros, ¿no? Si nosotros colocamos 50 mililitros de oxalato o citrato de sodio en un frasco, vamos a inhibir
medio litro de sangre. 50. Esto al 3.8%, ¿verdad? Entonces, hasta aquí hemos hablado de fármacos anticoagulantes. Ahora vamos a hablar de los agentes hemostáticos. O sea, ¿de qué vamos a hablar? De los agentes hemostáticos, aquellos que necesitamos que coagule la sangre, ¿no? ¿Cuándo necesitaríamos que coagule la sangre? Cuando tenemos hemorragia, ¿no? Entonces, dentro de estos fármacos tenemos los hemostáticos sistémicos y los hemostáticos locales. Los hemostáticos sistémicos son aquellos que vamos a administrar a través de una inyección, ¿no? Y los locales, mediante sutura, tapones, etc. Son los hemostáticos locales. Si tenemos una hemorragia aquí, ponemos algún hemostático de tipo podemos tener gas oxidado, una venda compresiva, etc. ¿no? Cosa que nos va a producir la hemostasia. Vamos a hablar primero sobre los hemostáticos sistémicos, ¿no? Los hemostáticos sistémicos, ya les he dicho, se van a producir, van a producirse en ¿qué? Dentro del organismo, ¿no? Y los locales fuera del organismo. Dentro de los hemostáticos sistémicos, vamos a hablar sobre la vitamina K. Sobre la vitamina K vamos a hablar. Ahora, la vitamina K, ¿cómo interviene en la coagulación? ¿Interviene o no interviene en la coagulación? ¿Qué hemos dicho antes? No. ¿Ah? No. No interviene para nada. No interviene. Para nada. No. Entonces, ¿cuál es el papel de la vitamina K? Es crear factores de coagulación. O sea, sin vitamina K, el hígado no podría sintetizar factores de la coagulación. Sí. ¿Cuáles son estos factores? El 2, 7, 9, 11 y 10 de la coagulación. y el 11. Estos 4 factores son importantísimos, ¿no? Dentro de lo que es, digamos, la coagulación sanguínea. Es por eso, digamos, cuando en estados de avitaminosis que va a pasar, se va a producir hemorragias espontáneas, ¿no? Entonces, la vitamina K tenemos, bueno, es un factor que fue descubierto por Sheffield en 1920, ¿no? Se identificaron las bihidroxicumarinas como responsables de los cuadros hemorrágicos que hacemos en la primera parte. El ganado moría por hemorragias espontáneas, ¿no? Cuando consumían el trébol dulce. Consumían el trébol. Entonces, de aquí, eso hizo de que se investigara por qué se morían y descubrieron las bihidroxicumarinas que son responsables de estos cuadros hemorrágicos, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa esto? Como antivitamina K. La vitamina K tenemos las naturales y las sintéticas, ¿no? Entonces,
Las naturales tenemos la fitanomenadiona, que es la K1, y la K2 la menaquinona, y la K3 la menadiona. Son los tres tipos de vitamina K. La vitamina K natural, o sea, la fitanomenadiona, la que se trata en el trébol verde, tiene una cadena lateral de la naftoquinona. Primero tenemos un núcleo que es la naftoquinona, ¿no? Por dos ciclos unidos. Así. Y tiene una ramificación que surge de 20 carbones, ¿no? Entonces, para su absorción, esta vitamina K necesita de sales biliares. Sin sales biliares, entonces, no se absorbe esta vitamina K natural, que es la K1, ¿no? Que existe en abundancia en la alfa, puerros, después existe en las alcachofas, después existe en el col verde, que se llama Col verde. el coliflor, y el blanco y el verde, ¿qué se llama? Brócoli. Brócoli. Esa es una Entonces, col. existen en abundancia, digamos, la vitamina K1, que necesita sales biliares, porque la vitamina K es liposoluble. Las sintéticas, como la menaquinona o K2, entonces tienen cadenas laterales más largas, de 30 y 35 carbonos. Entonces, esto las hace, digamos, hidrosolubles y por tanto de absorción en ausencia ¿de qué? En ausencia de sales biliares, ¿no? Entonces tenemos esa característica. Farmacodinamia. ¿Cuál es su papel en medicina de la vitamina K? ¿Cuál es el papel de la vitamina K? Precursor. Precursor simplemente, los factores 2, 7, 9 y 10. ¿Cuál es el papel del factor 7? Tenemos dos formas de coagulación, la intrínseca y la extrínseca, ¿verdad? Entonces, la intrínseca empieza con la activación del factor 12. En cambio, la extrínseca, activación del factor 7 de la coagulación, y las dos confluyen en la activación del factor 10, ¿no? Entonces, son precursores el 2, ¿cuál es este factor 10? La protrombina, ¿no? La protrombina que va a transformar en trombina activada, factor 2 activado, o sea, el factor 2, 7, 9 y 10, ¿no? Entonces, el factor 9 interviene en la cascada de la coagulación, en la parte terminal ya de la vía intrínseca de la hemostasia secundaria, ¿no? Entonces, ese es el papel, digamos, de estos factores de la coagulación. Ahora, ¿cómo se forman estos factores de la coagulación? A partir del gamma-carboxiglutamina, ¿no? Que se transforman en nuevas proteínas al final que resultan ser, digamos, las vitaminas, ¿no?
esta proteína permite la captación de calcio en la superficie fosfolípica. Entonces, ese es el papel, digamos, de la vitamina K en la coagulación sanguínea. Ahora, farmacocinética. La fitomenadiona que hemos dicho, ¿cuál es la fitomenadiona? La K1, ¿no? O sea, la vitamina K natural. Las otras son sintéticas. La natural necesita, ¿qué cosa? La vitamina K para absorber necesita de sales livianas, ¿verdad? Entonces, la fitomenadiona entonces es liposoluble, por tanto, solo se puede absorber en casos de que exista sales livianas. Las otras vitaminas pueden absorberse fácilmente. Entonces, la vitamina K va a favorecer esta formación a nivel del hígado, ¿no? Porque en definitiva es el hígado el que produce y almacena estos factores de la coagulación, ¿no? Lógicamente que no solamente se encuentran en el hígado, sino también en ser distribuido por todo el organismo, una vez que se ha producido esta biosíntesis a nivel del hígado, ¿no? Entonces, ahora, esta vitamina K no atraviesa la barrera placentaria, ni pasa la leche materna. ¿Me pueden corregir, por favor? En el libro dice que pasa la barrera placentaria y la leche materna, ¿no? Entonces, no pasa, o pasa muy escasamente. Por eso que algunos recién nacidos tienen avitaminosis K y pueden tener recién nacidos, ¿no? Por eso muchas veces se da a los recién nacidos vitamina K. ¿De acuerdo? Entonces, y también, digamos, es muy poco que se excreta por la leche materna, porque por esa vía tampoco, aparte de que en los bebés no existe, ¿qué cosa? En el estómago, sobre todo en los intestinos todavía no existe flora bacteriana, porque ellos también favorecen, digamos, la absorción de la vitamina. ¿De acuerdo? Como no existe, nosotros tenemos muchas veces avitaminosis K en los bebés, a los que habría que administrar en algunos casos. Bueno, aplicaciones terapéuticas en la profilaxis de hemorragia. En profilaxis, para evitar una hemorragia, no para el tratamiento de un cuadro hemorrágico. Si tenemos un cuadro hemorrágico y le damos vitamina K, no le estamos haciendo absolutamente nada. ¿De acuerdo? Solamente, entonces, si existiera una supuesta vitamina K. Ahora, lógicamente, que se da vitamina K antes de una cirugía por si tenga deficiencias de este factor. Bueno, vamos a quedar acá. ¿Qué aplicaciones terapéuticas? Aplicaciones terapéuticas, preparados, aquí, agentes fibrinolíticos.